Bueno, creo importante conocer un poco la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia como institución estatal que está a cargo, ¿no?, de partes de la política cultural, que obviamente nos regimos en las políticas culturales del Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización. Entonces no salimos de este marco. Justamente como decía el hermano Clemente, pues tenemos la Constitución Política del Estado que nos habilita como instituciones públicas a trabajar en la preservación, conservación, catalogación del patrimonio cultural, y las distintas instituciones pues ya empezamos a asumir responsabilidades. En ese sentido, una de estas instancias es la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que su ente rector es el Banco Central de Bolivia, con los recursos del Banco Central de Bolivia, que dependemos del Ministerio de Economía, en realidad, ¿no? Ese es nuestro ente, por un lado, rector, que trabaja, ¿no?, a través del Banco Central de Bolivia, y trabajamos a partir de la Fundación Cultural del Banco Central. La Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia tiene un consejo, ¿no?, justamente elegido por tanto el Ministerio de Economía y el Banco Central de Bolivia, con 4 representantes, ¿no?, y 3 representantes por el Ministerio de Culturas, Descolonización y Despatriarcalización, ¿no? Entonces son 7 consejeros nacionales, que es como una mesa, ¿no?, de decisión estratégica y política, que toman las decisiones respecto a las acciones que se van a realizar a nivel estratégico y político dentro de la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia y las instituciones dependientes a quienes vamos a conocer ahora, ¿no? Y esto no está ajeno, obviamente, a las políticas internacionales, que ustedes bien conocen, ahora que somos parte de la lista de Patrimonio Mundial con la UNESCO. Pues una de las políticas internacionales que rige también a las acciones que tenemos como fundación, que no solamente es la Constitución Política del Estado, las leyes de patrimonio cultural y las leyes conexas, sino también las convenciones internacionales, ¿no?, como la Convención de 1972 de Patrimonio Cultural y Natural, que da pie a que muchos de los sitios en Bolivia hayan sido declarados como Patrimonio Mundial. Entre ellos está Potosí, Sucre, la ciudad de Sucre, ¿no?, las iglesias de Chiquitos. Estamos con el Parque Noel Mercado como patrimonio natural. Está declarada el Samaipata y Tiwanaku como sitios arqueológicos, pero obviamente son sitios ceremoniales. Y también el Capañán, que ha sido incluido en 2014 en la lista de Patrimonio Mundial. Esas inclusiones en la lista de Patrimonio Mundial, ¿por qué les cuento esto? Porque en muchos de estos sitios estamos con presencia estructural, ¿no? Son parte de la Convención de 1972. Entonces, lo que plantea la Convención de 1972 respecto a la conservación, protección, investigación del patrimonio mundial inscrito en la lista de patrimonio, obviamente nosotros como Fundación Cultural tenemos que responder y estar en los espacios de gestión, en los planes de manejo especialmente, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque ustedes saben que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia administra la Casa Nacional de Moneda, como un ejemplo. La Casa Nacional de Moneda es uno de los principales centros de la historia de la economía de nuestro país, de América Latina, del mundo, ¿no? Está dentro de la ciudad de Potosí, declarada Patrimonio de la Humanidad. Entonces, todo el plan de manejo para la conservación de la ciudad de Potosí también obviamente incluye a la Casa Nacional de Moneda y por ende las responsabilidades de la Fundación Cultural. Entonces, cuando se hace un informe periódico ante la UNESCO de qué políticas, qué acciones de conservación se están realizando en el casco histórico de Potosí, obviamente que la información
que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia emana a través de la Casa Nacional de Moneda, se ha intervenido estos millones en la cubierta, restauración de tal, servicio a la población en esta medida. Esa información llega a la UNESCO, ¿no? Entonces, por eso les digo que la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia no trabaja únicamente mirando a sus repositorios nacionales o centros culturales, sino también hacia la respuesta a los compromisos internacionales a través de las convenciones, ¿no? Una es la Convención de 1972, otra es la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003, ¿no? Que justamente se desprende, si quieren, de 1972, porque esta tiene un enfoque muy patrimonialista, muy enfocado a los monumentos, a las ciudades, a lo tangible, ¿no? Y decían, ¿dónde están los conocimientos, las prácticas, los rituales, las fiestas, ¿no? Que es parte esencial que nos hace como pueblo, que nos hace como comunidades, pues dar vida a nuestro territorio, que no simplemente vivimos de la iglesia o del camino, ¿no? Sino de la práctica que desarrollamos en el camino, de los intercambios culturales, económicos, de comunicación, festivos, que esos caminos que han sido declarados por la Convención del 72 tienen para nuestra comunidad. Entonces, la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial del 2003, que ha sido aprobado recién, imagínense, el 72 se genera la convención que declara, ¿no?, a estos bienes monumentales, ¿no?, sitios, patrimonio natural, arqueológicos, etcétera, en patrimonio, y el 2003 ya se pone en valor todos estos conocimientos más vivos de nuestras comunidades. Entonces, a través de la convención del 2003, especialmente el Museo de Etnografía y Folclore y todos los museos, pues empiezan ya a generar también responsabilidades frente a estos trabajos. Por eso es que en muchas de las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial que se han enviado a la UNESCO como postulaciones, ¿no?, en este caso Bolivia tiene las dos iniciales antes de que se apruebe la convención, que han sido como las prácticas iniciales que la UNESCO ha realizado, el Carnaval de Oruro y la Cosmovisión Callahuaya, ¿no?, los saberes y prácticas de la herbolaria en nuestra región de Charazani, ¿no? Bueno, no solamente es Charazani como territorio, sino Curva, todo ese territorio, ¿no?, justamente. Entonces, estos dos inscripciones que se ha hecho el 2001 y el 2003, ¿no?, han sido parte inicial para fortalecer esta convención del 2003, que ahora hemos ido desde el 2008 inscribiendo ya paulatinamente manifestaciones culturales importantes, en la cual la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, a través del Museo de Etnografía y Folclore u otros repositorios nacionales, pues van aportando a sus comités impulsores para esas declaratorias. En algún momento seguro que van a también convocarles, porque se está pensando, ¿no?, hacer entre los conocimientos y prácticas el uso y el manejo de la totora, ¿no?, que muchas de las regiones del lago Titicaca y de los caminos justamente donde están o habitan, ¿no?, las comunidades de Cabañán, pues va a tener que incorporarse, ¿no?, para discutir y plantear cómo se inscribe este conocimiento, esta práctica, este uso en la lista de patrimonio mundial, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros no podemos quedar ajenos a estas convenciones internacionales, ¿no? Por eso es que la Fundación Cultural también responde y atiende la Convención del 2003 casi en todas sus declaraciones que se han ido realizando, ¿no? El Puya y Ayariche y Chuquisaca fuimos parte también de apoyar con información, con el registro, con catalogación, para que se declare Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Y Chipacán y Fiesta, en el Beni, la gran fiesta de los Mojos, también se ha apoyado, especialmente uno de los compañeros, bueno, que estaba en el Ministerio de Cultura en ese momento, que es Richard Mújica, ¿no?, que justamente es un experto en el tema de musicología. Él ha trabajado en la candidatura de
de Inchepepene Fiesta, la gran fiesta de los mojos, para que esté incluida en la lista de Patrimonio Mundial, que ahora es responsable del Museo de Etnografía y Folclore en investigación, ¿no? La fiesta del Gran Poder, ¿no? Por eso la festividad del Señor Jesús del Gran Poder, también los archivos del museo, la experiencia del trabajo de los distintos repositorios han apoyado para que esta esté inscrita en la lista de Patrimonio Mundial, al igual que los recorridos rituales de la fiesta de la mesita, ¿no? Entonces, ¿por qué hago un panorama así general, ¿no?, de todos estos temas? Es porque como institución, como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, se instruye a través de los repositorios nacionales que vamos a conocer ahora, toda una línea de trabajo que deba empezar a dialogar con las comunidades, y es por eso que estamos también sentados acá, porque es parte de nuestra acción y compromiso firmar convenios con las comunidades para fortalecer sus capacidades técnicas, que ahora estamos aquí con la Asociación de Museos Comunitarios del Capañán. La convención del 2005 también es otra de las convenciones que nosotros trabajamos desde la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que es la Convención sobre la Diversidad Cultural. Ahí, en esta convención, es justamente donde se pone en debate la importancia de la producción del arte, de la cultura, de la cinematografía, el concepto de industrias culturales, cómo la cultura es un generador también de economía, de conciencia social, de transformación social. Entonces, esta convención del 2005 nos da pautas para que nosotros, ¿no?, y en eso vamos a ir viendo en las acciones que nosotros tenemos, de fomentar a la productividad cultural. Y este fomento a la productividad cultural y creación artística está en el marco también de la Convención 2005 y en nuestra Constitución Política del Estado, como en nuestras leyes conexas, ¿no? Para que vean cómo se va articulando estas acciones, ¿no? Porque son las justificaciones que nosotros como técnicos tenemos que ir poniendo, ¿no? Tenemos que ir justificando para que nos permitan desarrollar estos programas de fomento a la productividad cultural, que recién por más de 500.000 bolivianos se ha ido aportando a proyectos en comunidades, en artistas populares, artistas urbanos, etcétera, en este primer trimestre, ¿no? Ha salido la lista ya de los proyectos que van a ser financiados por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia a través del Centro de la Revolución Cultural, ¿no? Entonces, tenemos que conocer, ¿no?, y estar al tanto también, porque tanto ustedes como gestores, como miembros de las comunidades, pueden participar fácilmente en estos espacios, en estas convocatorias y en las que se abran, ¿no? Como aquí Juan Carlos Patones, pues un gestor cultural importante, por él también estamos acá, ¿no? El convocatoria que sale desde la cooperación internacional aquí, cooperación allá, entonces va presentando, aunque no sea elegido, en algunos sí, ¿no? Por eso es parte también de uno de los proyectos de formación de guías comunitarios. Entonces, por ello, al presentar a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, no quiero presentar únicamente como administrador responsable de los repositorios nacionales y centros culturales que desarrollan tales tareas, ¿no?, sino va más allá de la política nacional, también respondiendo a una política internacional de patrimonio cultural. Para darles un recorrido muy rápido, ya en las vocaciones, para que puedan ir acercándose a la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, ¿no? Pues vamos a empezar con el Museo de Etnografía y Folclore. Esta vocación ha sido trabajada recientemente, ¿no? Esta vocación, si bien ya tenía una vocación establecida, pero se ha ido incorporando algunos elementos. Entonces, ¿qué es el Museo de Etnografía y Folclore? Está dedicado a la conservación, recolección, exhibición, estudio, investigación y difusión del patrimonio cultural etnográfico y de las expresiones tradicionales del pueblo boliviano, de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos,
comunidades interculturales y afrobolivianas, desarrolla actividades que amplían el acceso al patrimonio por medio de actividades presenciales, virtuales, y potencian las interacciones sociales y culturales, así como el diálogo intercultural y académico que permite posicionar a este espacio como un referente regional en la investigación para la educación. Entonces, imagínense cómo la vocación de esta institución marca a todas las acciones que el Museo de Etnografía y Folclore realiza, ¿no? Actualmente. Teníamos una reunión de anual de etnología, ¿no? Esa reunión anual de etnología es parte de la vocación, claramente, porque abre esos espacios de diálogo con las comunidades, con los científicos a nivel internacional y nacional, para discutir justamente sobre toda la política de las naciones, pueblos indígenas y temáticas que año tras año se va renovando, ¿no? El año pasado fue la temática, la música, ¿no? Toda la comprensión de la música, de los sonidos, de la poética, ¿no? Este año está dedicado al agua, ¿no? Y todo lo que el agua implica. Entonces ahí hay mucho que decir desde las comunidades, porque no simplemente es el agua como elemento vital, sino es como desde las comunidades también se han generado tecnologías para dialogar con el agua, para la conservación del agua, para la tenencia del agua, para el uso de la agua en justamente seguir dando vida, ¿no? Los sucacoyos, los terraplenes, etcétera, etcétera. Todas estas tecnologías que se han ido generando para el acopio, para la distribución, para el consumo del agua, y cómo el agua también es parte de una mirada de paisaje que nosotros mismos, y ahí muchos de ustedes dirán, pero estamos destruyendo nuestros bosques y las aguas están generando una serie, ¿no? de eventos, ¿no? catastróficos en nuestros países, especialmente en la Amazonía. También es discutir sobre estos elementos, ¿no? De cómo el control justamente de las aguas y ahora la tala de los árboles también está generando justamente ese desequilibrio que puede generar a otras situaciones. Entonces hay mucho que hablar sobre el agua, y el Museo de Etnografía y Folclore tiene como tarea y como rol abrir esos espacios para discutir desde una mirada reflexiva, crítica y de acción sobre estas temáticas, ¿no? Entonces el agua es este año un tema central, justamente para que puedan ver cómo la vocación está conectada con las acciones que el museo hace. Y no solamente es la reunión anual de etnología, sino son la propuesta misma y el acceso que la gente, y ustedes lo van a conocer cuando estén allá. Nos toca, creo, de aquí a 2 sábados, ¿no? Van a estar en el Museo de Etnografía y Folclore, ahí con mayor detalle van a conocer las salas de exposición, cómo están presentadas, los montajes, el trabajo técnico, los depósitos y otro, para que ese museo realmente cumpla con esta vocación, que es devolver, entregar a las comunidades, a la población en general, el derecho a visitar y conocer el patrimonio cultural existente en ese espacio. Entonces, esa en resumen lo del Museo de Etnografía y Folclore. El Museo Nacional de Arte, ¿no? Que aquí tenemos a uno de sus técnicos que está por ahí, que igual custodia y preserva su patrimonio arquitectónico, adquiere, investiga e interviene los bienes artísticos de las épocas prehispánica, colonial, republicana y contemporánea, opera como un territorio destinado a valorar y reinterpretar las diversas expresiones artísticas del país y el mundo, promoviendo el diálogo entre sociedad y el arte a través de un proceso intercultural, descolonizador, despatriarcalizador y democratizador, con proyección en el territorio nacional, para aportar al desarrollo humano con actividades y políticas de fomento a la creatividad dirigidas a superar la desigualdad en el acceso de las fuentes culturales y artísticas por parte de la población y los creadores de arte, utilizando diferentes medios de comunicación presencial y virtual para su difusión.
Igual, no me voy a detener acá, ustedes van a conocer el siguiente sábado el Museo Nacional de Arte y esta vocación que hoy no lo vamos a discutir porque hay elementos que tal vez dirán cómo van a despatriarcalizar, cómo van a descolonizar el arte, la cultura, pues ahí van a poder ver desde las muestras, desde la exposición, como una muestra misma, una exposición de obras de arte, te puede generar una reflexión política y ideológica de entender pues cómo las relaciones de poder existentes en nuestro país son elementos que tenemos que responder en este momento. Hay una muestra muy importante que es Mujeres Creadoras, que justamente es poner en relieve todo el trabajo de las mujeres en la creación artística que históricamente han sido pues excluidas del mundo del arte. Si nos recordamos así nombres de artistas, te van a salir así una serie de listas de nuestros artistas, hombres que han tenido las oportunidades, privilegios para poder ser visibilizados con mayor presencia a nivel internacional y nacional, y muchas mujeres han quedado invisibilizadas en su creación y propuestas artísticas en nuestro país. Eso como un pincelazo de lo que van a ver el siguiente sábado en el Museo Nacional de Arte, para poder ver también y entender que esta vocación está conectada con la razón de ser, con las exposiciones, con el manejo de las propuestas artísticas, de los talleres, de los encuentros, de los espacios de diálogo que tiene en este momento el Museo Nacional de Arte. La Casa Nacional de Moneda, que custodia y preserva el patrimonio arquitectónico y alberga a la ceca más importante que se construyó en América Latina y el Caribe. Asimismo resguarda, conserva, gestiona, investiga y difunde el patrimonio conformado por las monedas de plata acuñadas en el contexto de actividad minera, sociocultural y económica generada en la Villa Imperial de Potosí, así como su pinacoteca cultural y otros bienes culturales, biográficos y documentales, fortaleciendo los espacios de encuentro inclusivo, interacción, diálogo intercultural, bilingüe, desde un enfoque descolonizador y despatriarcalizador. La ceca de Potosí, pues igual, tiene un archivo histórico colonial, que muchos de estos archivos, pues, han sido también incluidos dentro de otro programa internacional de la UNESCO, que es la Memoria del Mundo, que son documentos históricos con el valor patrimonial que cuentan la historia de la humanidad. Hay MOULAC, que se llama así, Memoria del Mundo, o hay MOULAC regional, que son documentos que nos conectan a nivel de América Latina y el Caribe, o Memoria del Mundo Nacional Bolivia, que son de interés interno. Entonces, una de sus tareas es justamente que este archivo esté a disposición de la población y que todo el patrimonio cultural existente a través de la acuñación de la moneda, pues tenga y cuente la historia monetaria y económica del país y lo que ha significado Potosí. Por eso esa es su vocación, es estudiar la historia de la economía de nuestro país y el significado de todo este movimiento que ha generado Potosí y los diálogos, y obviamente ahí entra todo el espacio de la colonia, de la explotación y más que ha generado esto bajo el yugo español en esa época, y cómo eso pero ha permitido pues hasta una mirada del capitalismo a nivel mundial en la actualidad, Entonces es un tránsito importante que desde la Casa Nacional de Moneda se genera. El Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia, lo propio, está encargado justamente a tener la custodia de todo el archivo de nuestro país, y para ello es la instancia a nivel nacional encargada de la formación para el resguardo de los archivos y bibliotecas a nivel nacional. Entonces, bajo el convenio también que tenemos como Capajñán, ustedes tienen archivos locales, tienen archivos locales. Entonces podemos activar también el trabajo y la experiencia que tiene el Archivo de Bibliotecas Nacionales de Bolivia.
La Casa de la Libertad, ¿no? como recinto histórico nacional, ¿no? Que ya su vocación esencial es justamente contar toda esa historia, ¿no? Desde la sublevación de los movimientos indígenas hasta la independencia, la Carta de la Independencia, hasta la conformación de un Estado plurinacional de Bolivia. Toda esa historia de los 200 años, porque aquí va a ser justamente el epicentro donde se conmemorará y se reflexionará sobre el bicentenario en nuestro país. Por eso esta Casa de la Libertad es uno de los recintos más importantes que tenemos en nuestro país, y qué responsabilidad más grande que tenemos con Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, que está justamente bajo nuestra responsabilidad esta preservación, conservación y puesta en valor de este sitio, ¿no? El Centro de Cultura Plurinacional en Santa Cruz, que es esta instancia generadora y que fomenta la difusión del arte, la cultura, y es nuestro conector ya con los grupos artísticos, culturales, no solamente culturales contemporáneos, sino también de culturas populares, culturas indígenas. Por eso su recorrido del Centro de Cultura Plurinacional es importante en el territorio nacional. Abre a través de la investigación, de la apertura de escenarios en distintos espacios a nivel nacional, pues este proyecto de intercambio cultural existente, como les comentaba, de la Convención del 2005 de Diversidad Cultural, es uno de los repositorios que hace mayor trabajo en esta área. Y para cerrar, creo que ya me he ido con mi tiempo, el Centro de la Revolución Cultural, que es un espacio itinerante a nivel nacional, que justamente es desde donde salen estos proyectos y programas de fomento a la productividad cultural y creación artística que les he ido comentando, ¿no? Es este espacio donde se organiza y se promueven gestiones de actividades culturales, fomento a la productividad cultural, que no solamente está dirigida a las urbes, sino también a las comunidades, naciones indígenas. Hemos hecho proyectos distintos en el país, y este es el espacio que ahora justamente estuvieron en la Feria del Libro. Algunos, creo que Radio San Gabriel estuvo en la Feria Cultural del Libro que hicimos en el Alto. Tendremos ya una sede especial y espacial de 6 pisos de espacios que tendrá el Centro de Revolución Cultural en la ciudad del Alto, en la Avenida La Paz y Arturo Valle. Ahí estará el Centro de la Revolución Cultural, que está más cercano también a las comunidades, donde se van a poder hacer, va a haber un escenario de 200 butacas, van a haber salas de exposición, biblioteca y archivo, salas de teatro, música y danza, y espacios también que les hemos llamado atos culturales, que son espacios abiertos donde se van a realizar distintas ferias en la ciudad del Alto, ¿no? Entonces, ese es el Centro de la Revolución Cultural. Y la Casa Museo Marina Núñez del Prado, que bueno, no vamos a conocer en esta oportunidad, pero que está muy cerca acá, está a unas 3 a 4 cuadras, que ha sido a partir de un proyecto de ley y la donación de todos los bienes culturales de la familia Núñez del Prado, ¿no? Entre las obras de Marina Núñez del Prado, de la familia Núñez del Prado, que alberga este espacio cultural que está en este momento en plena restauración, por un lado, y construcción de un espacio mayor que albergará todas estas obras de Marina Núñez del Prado. Son los compromisos que asumimos como Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia, justamente esto: preservar y conservar, restaurar, construir espacios culturales para que estos bienes culturales que han sido donados, no es para la fundación es un medio para que esto sea de alcance a toda nuestra población, ¿no? Y con eso, pues, esos 3 lineamientos estratégicos que ya hemos ido conversando en todo este tiempo que me ha tocado intervenir, pues vamos cumpliendo. Desde una mirada territorial, pues vamos, ¿no?, generando las políticas de conservación, restauración de los bienes patrimoniales que están a nuestra responsabilidad.
la democratización y el acceso a estos espacios culturales de acuerdo ya a las acciones que les hemos ido comentando, y la apertura de espacios de diálogo intercultural que vamos generando a través de estos espacios de discusión y a través de la generación también de documentos bibliográficos que nos permiten acercarnos a la comunidad. Y esperemos que desde esta experiencia que tengamos como guías comunitarios pues salga un documento lindo que pueda ser inspirador para otros espacios y otros también movimientos o museos o guías comunitarios del resto del país, que hay un hambre de conocimiento en este momento. Con ello, muchas gracias y bienvenidos nuevamente, estimados amigos.